Hay pocas experiencias tan universales, al mismo tiempo, tan personales como el sufrimiento amoroso. Da igual tu edad, tu país, tu situación económica o tu forma de ver el mundo. En algún momento de tu vida existe una alta probabilidad de que alguien ocupe un lugar tan importante en tu corazón que la simple idea de perderlo te resulte insoportable. Y cuando esa pérdida finalmente ocurre, cuando una relación termina, cuando alguien deja de sentir lo mismo o cuando la persona que imaginabas a tu lado desaparece de tu vida, el golpe puede sentirse devastador. Muchas personas describen una ruptura como uno de los momentos más dolorosos que han vivido jamás. Y no es una exageración. El dolor emocional tiene consecuencias reales. Afecta a nuestro sueño, a nuestro apetito, a nuestra concentración, a nuestra energía y a nuestra visión del futuro. Hay personas que dejan de disfrutar de las cosas que antes les apasionaban. Otras pierden la motivación para levantarse de la cama. Algunas se obsesionan con encontrar respuestas. Otras se culpan durante meses o incluso años. Y muchas viven atrapadas en un ciclo interminable de recuerdos, comparaciones y preguntas sin respuesta. Sin embargo, existe algo curioso acerca del sufrimiento amoroso. Aunque cuando lo estamos viviendo parece eterno, la realidad es que prácticamente todos conocemos personas que un día pensaron que jamás volverían a ser felices y que hoy sonríen al recordar aquella etapa. Personas que creían haber perdido al amor de su vida y que años después agradecen que aquella relación terminara. Personas que pensaban que nunca volverían a enamorarse y acabaron encontrando una relación mucho más sana, más madura y más satisfactoria. Esto plantea una pregunta interesante. Si tantas personas consiguen salir adelante, ¿qué diferencia a quienes superan una ruptura de quienes permanecen atrapados en ella durante años? La respuesta no está en la suerte, ni en el destino, ni siquiera en la intensidad del dolor. La diferencia suele estar en la forma en la que interpretan lo ocurrido y en las decisiones que toman después de la pérdida. Uno de los mayores errores que cometemos cuando sufrimos por amor es creer que estamos llorando únicamente a una persona. Pensamos que echamos de menos a alguien concreto, pero muchas veces la realidad es más compleja. Lo que realmente duele no es solo la ausencia de esa persona, sino la desaparición de la vida que habíamos imaginado junto a ella. Duele la historia que habíamos construido en nuestra mente. Duelen los planes futuros. Duelen las conversaciones que nunca tendrán lugar. Duelen las experiencias que imaginábamos compartir. Duele la versión de nosotros mismos que existía dentro de aquella relación. Cuando alguien se marcha, no solo perdemos a un individuo. También perdemos una parte de nuestro proyecto de vida. Y eso explica por qué una ruptura puede sentirse tan profunda incluso cuando la relación tenía problemas evidentes. De hecho, nuestro cerebro tiene una tendencia bastante peculiar cuando experimenta una pérdida emocional. Con el paso del tiempo suele recordar los momentos positivos con mucha más facilidad que los negativos. Es como si editara la película de la relación para dejarnos únicamente las escenas más bonitas. Recordamos las risas, los viajes, los abrazos, las conversaciones hasta la madrugada y los momentos de complicidad. En cambio, olvidamos progresivamente las discusiones, los silencios incómodos, las decepciones, los comportamientos que nos hacían daño y las señales de que aquella relación no era tan perfecta como parecía. Como resultado, acabamos comparando nuestra realidad actual con una versión idealizada del pasado. Y es una comparación imposible de ganar, porque estamos enfrentando una vida real llena de dificultades contra un recuerdo cuidadosamente seleccionado por nuestra mente. Por eso es tan importante comprender una verdad incómoda: muchas veces no estamos enamorados de la persona que perdimos, sino de la imagen que hemos construido de ella. Y cuanto más idealizamos a alguien, más difícil resulta superarlo. Porque nadie puede competir con una fantasía. Ninguna persona real será tan perfecta como la versión imaginaria que fabricamos en nuestra cabeza. Ninguna relación futura podrá parecer emocionante si seguimos comparándola constantemente con un recuerdo distorsionado. Superar una ruptura requiere tener el valor de mirar la realidad completa, no solo las partes bonitas. Requiere reconocer que aquella persona tenía virtudes, sí, pero también defectos. Que hubo momentos maravillosos, pero también momentos difíciles. Que la relación aportaba cosas positivas,
pero probablemente también generaba problemas, inseguridades o frustraciones que hoy tendemos a minimizar. Existe otra idea que puede ayudarte enormemente si estás atravesando un momento complicado. El dolor no es tu enemigo. Puede sonar extraño porque nadie disfruta sufriendo, pero el problema no es el dolor en sí mismo. El problema es la guerra que libramos contra él. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a evitar cualquier emoción desagradable. Si estamos aburridos, buscamos entretenimiento inmediato. Si estamos tristes, intentamos distraernos. Si nos sentimos solos, acudimos a las redes sociales. Nos hemos acostumbrado a eliminar cualquier incomodidad lo antes posible. Sin embargo, algunas experiencias humanas no pueden resolverse mediante una distracción rápida. El duelo amoroso es una de ellas. Cuando una relación termina, es normal sentir tristeza. Es normal experimentar rabia, decepción, confusión y miedo. Es normal llorar. Es normal tener días mejores y días peores. Nada de eso significa que estés fracasando. Significa que eres humano. El problema aparece cuando interpretamos esas emociones como una señal de que algo va mal. Muchas personas se desesperan porque siguen sintiendo dolor semanas o meses después de una ruptura. Piensan que deberían haberlo superado ya. Se comparan con otras personas. Se juzgan duramente. Y esa presión termina generando todavía más sufrimiento. Lo que debemos entender es que sanar no consiste en eliminar el dolor de inmediato. Sanar consiste en permitir que el dolor cumpla su función sin convertirlo en el centro permanente de nuestra vida. Hay una frase que pocas personas quieren escuchar después de una ruptura, pero que contiene una enorme verdad: no puedes controlar que alguien te deje de amar, pero sí puedes controlar lo que haces después. Esta idea puede resultar incómoda porque nos obliga a asumir responsabilidad. Es mucho más sencillo culpar exclusivamente a la otra persona, al destino o a las circunstancias. Sin embargo, llega un momento en el que debemos preguntarnos algo fundamental. ¿Desde que ocurrió la ruptura, cuánto tiempo llevas abandonándote a ti mismo? Porque muchas personas dicen que fueron abandonadas por alguien, pero después pasan meses abandonándose ellas mismas. Dejan de cuidar su salud. Dejan de perseguir sus objetivos. Dejan de ver a sus amigos. Dejan de aprender cosas nuevas. Dejan de crecer. Dejan que toda su atención quede secuestrada por alguien que ya no está presente. Y aquí aparece una realidad que puede cambiarlo todo. La persona que más tiempo va a permanecer contigo durante toda tu vida eres tú. No tu pareja. No tus amigos. No tu familia. Tú. Cada mañana despiertas contigo. Cada noche te acuestas contigo. Vas a acompañarte en todos los éxitos y en todos los fracasos. Por eso resulta tan peligroso construir toda nuestra felicidad alrededor de otra persona. Cuando convertimos a alguien en el centro absoluto de nuestra existencia, le entregamos un poder enorme sobre nuestro bienestar emocional. Y ningún ser humano debería cargar con esa responsabilidad. Muchas relaciones terminan, no porque falte amor, sino porque una o ambas personas esperan que la otra llene vacíos que en realidad deberían aprender a llenar por sí mismas. Esperan que la pareja les proporcione autoestima, propósito, validación constante o felicidad permanente. Pero ninguna relación puede sostener semejante peso. Las relaciones sanas nacen cuando dos personas completas deciden compartir su camino, no cuando dos personas rotas esperan que la otra las arregle. Y quizá aquí encontramos una de las mayores oportunidades ocultas detrás del sufrimiento amoroso. Una ruptura puede convertirse en un espejo. Puede obligarnos a mirar aspectos de nosotros mismos que llevábamos años ignorando. Puede revelar inseguridades que permanecían escondidas. Puede mostrarnos dependencias emocionales que no sabíamos que teníamos. Puede enseñarnos que habíamos descuidado partes importantes de nuestra identidad. Y aunque ese proceso sea incómodo, también puede ser profundamente transformador. Porque al final existe una pregunta que todos debemos responder después de una pérdida. ¿Vas a utilizar este dolor para destruirte o para reconstruirte?
La misma experiencia que lleva a algunas personas a quedarse atrapadas durante años impulsa a otras a convertirse en una versión mucho más fuerte, más sabia y más consciente de sí mismas. La diferencia no está en lo que les ocurrió. La diferencia está en lo que decidieron hacer con ello. Una de las preguntas más frecuentes después de una ruptura es también una de las más desesperantes: ¿por qué no puedo dejar de pensar en esta persona? Hay gente que logra seguir adelante relativamente rápido, mientras que otras personas continúan atrapadas durante meses o incluso años. Y cuando eso ocurre, es fácil llegar a la conclusión de que aquella persona era especial, única o irreemplazable. Sin embargo, la mayoría de las veces el problema no es que esa persona sea imposible de olvidar. El problema es que nuestro cerebro no está diseñado para desconectarse instantáneamente de algo que durante mucho tiempo consideró esencial para nuestra felicidad. Piensa en ello por un momento. Durante semanas, meses o años, esa persona formó parte de tu rutina diaria. Tu cerebro se acostumbró a recibir mensajes suyos, a escuchar su voz, a compartir experiencias, a imaginar un futuro conjunto y a asociar su presencia con sensaciones de seguridad, placer y bienestar. Cuando todo eso desaparece de repente, no solo estás perdiendo a una persona. También estás rompiendo una enorme cantidad de hábitos mentales que se habían consolidado con el tiempo. Es parecido a lo que ocurre cuando alguien intenta abandonar una costumbre profundamente arraigada. Aunque sepa racionalmente que debe hacerlo, existe una parte de su mente que sigue buscando aquello a lo que se acostumbró. Por eso muchas personas interpretan mal lo que sienten después de una ruptura. Confunden apego con amor. Y aunque ambos conceptos están relacionados, no son exactamente lo mismo. El amor es el deseo sincero de que otra persona sea feliz, incluso cuando eso no nos beneficia directamente. El apego, en cambio, suele estar relacionado con nuestra necesidad de sentirnos seguros, acompañados o validados. Cuando una relación termina, muchas veces lo que más duele no es la ausencia del amor, sino la ausencia de aquello a lo que nos habíamos acostumbrado. Duele perder la rutina. Duele perder la atención. Duele perder la sensación de familiaridad. Duele enfrentarse a la incertidumbre de volver a estar solo. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas. En lugar de aceptar que están atravesando un proceso de adaptación, interpretan cada pensamiento sobre su ex como una señal de que todavía están destinados a estar juntos. Cada recuerdo se convierte en una prueba de que no han superado la relación. Cada emoción se transforma en una razón para seguir mirando hacia atrás. Sin darse cuenta, alimentan constantemente el vínculo que están intentando romper. Imagina que alguien quiere apagar una hoguera. Lo lógico sería dejar de echarle leña. Sin embargo, cuando sufrimos por amor solemos hacer exactamente lo contrario. Revisamos fotografías antiguas. Leemos conversaciones una y otra vez. Visitamos perfiles en redes sociales. Preguntamos por esa persona a amigos en común. Fantaseamos con futuros reencuentros. Recreamos escenas imaginarias en nuestra cabeza. Cada una de estas acciones parece pequeña e inofensiva, pero todas tienen algo en común: mantienen viva la conexión emocional. Es importante entender que el cerebro no distingue especialmente bien entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada. Si pasas horas pensando en alguien, recordando momentos compartidos o imaginando conversaciones futuras, tu mente sigue dedicando recursos emocionales a esa persona. Es como intentar cerrar una herida mientras la rascas constantemente. No importa cuánto tiempo pase. Si continúas reabriéndola cada día, nunca tendrá la oportunidad de cicatrizar completamente. Otra razón por la que resulta tan difícil olvidar a alguien tiene que ver con la idealización. Cuando estamos sufriendo solemos recordar las excepciones y olvidar la norma. Recordamos aquella noche perfecta, aquella conversación especial o aquel viaje inolvidable. Pero rara vez pensamos con la misma intensidad en las discusiones, las incompatibilidades, las decepciones o los momentos en los que nos sentimos poco valorados. Nuestra mente selecciona cuidadosamente los recuerdos que refuerzan la narrativa que más alimenta el dolor. Y cuanto más repetimos esa narrativa, más difícil resulta escapar de ella. Por eso puede ser útil hacer un ejercicio incómodo pero profundamente liberador.
En lugar de preguntarte constantemente qué era tan maravilloso de esa persona, pregúntate también qué aspectos de la relación te hacían sufrir. Pregúntate qué necesidades tuyas no estaban siendo satisfechas. Pregúntate qué comportamientos tolerabas que no deberías haber tolerado. Pregúntate si realmente eras tan feliz como ahora te cuentas a ti mismo. La respuesta puede sorprenderte. Muchas personas descubren que no extrañan tanto la relación como creían. Lo que realmente extrañan es la sensación de no estar solas. Y aquí llegamos a uno de los temas más importantes de todo este vídeo, la soledad. Mucha gente piensa que el objetivo de una relación es evitar sentirse sola. Sin embargo, esa mentalidad suele generar enormes problemas. Porque cuando utilizamos a otra persona como una herramienta para escapar de nuestra propia soledad, acabamos desarrollando una dependencia emocional que tarde o temprano termina pasándonos factura. La dependencia emocional no siempre es evidente. No significa necesariamente que una persona esté obsesionada con su pareja o que necesite atención constante. A veces se manifiesta de formas mucho más sutiles. Por ejemplo, cuando sentimos que nuestra felicidad depende completamente de otra persona. Cuando creemos que no podremos volver a disfrutar de la vida sin ella. Cuando pensamos que nuestra autoestima desaparece en el momento en que la relación termina. Cuando sentimos que no somos suficientes por nosotros mismos. La realidad es que ninguna relación sana puede construirse sobre esa base. Porque cuando dependemos emocionalmente de alguien para sentirnos completos, dejamos de amar desde la libertad y empezamos a amar desde la necesidad. Y la necesidad genera miedo. Miedo a perder. Miedo al rechazo. Miedo al abandono. Miedo a no ser suficiente. Poco a poco, ese miedo condiciona nuestras decisiones y transforma la relación en una fuente constante de ansiedad. Quizá por eso algunas rupturas duelen tanto. No porque hayamos perdido a la persona perfecta, sino porque nos obligan a enfrentarnos a partes de nosotros mismos que llevábamos mucho tiempo evitando. Nos obligan a descubrir quiénes somos cuando nadie nos está validando. Nos obligan a aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Nos obligan a construir una autoestima que no dependa de la aprobación externa. Y aunque ese proceso puede resultar incómodo, también es una de las experiencias más valiosas que una persona puede vivir. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y se convierten en una elección consciente. Ya no buscas a alguien que te complete. Buscas a alguien que complemente una vida que ya tiene sentido por sí misma. Existe una frase que puede parecer dura, pero que encierra una enorme verdad: si perder a una persona destruye completamente tu identidad, probablemente llevabas demasiado tiempo descuidando tu propia vida. Una relación debería añadir valor a tu existencia, no convertirse en tu existencia entera. Tus metas, tus amistades, tus aficiones, tus sueños y tus proyectos personales deben seguir existiendo independientemente de quién entre o salga de tu vida. Porque cuando todo tu mundo gira alrededor de una sola persona, cualquier cambio se siente como un terremoto. Por eso una de las formas más eficaces de superar una ruptura no consiste en intentar olvidar obsesivamente a tu ex. Consiste en construir una vida tan rica, tan interesante y tan llena de significado que esa persona deje de ocupar el centro de tu atención. No porque la odies. No porque la hayas borrado de tu memoria. Sino porque tu mundo se ha vuelto demasiado grande como para seguir orbitando alrededor de una única ausencia. Y aquí aparece una verdad que muchas personas descubren años después. La relación que realmente determina la calidad de tu vida no es la que tienes con una pareja. Es la que tienes contigo mismo. Puedes encontrar a la persona más atractiva, inteligente o cariñosa del planeta, pero si no sabes convivir contigo, seguirás sintiéndote vacío. En cambio, cuando aprendes a respetarte, a cuidarte y a construir una vida propia, las relaciones dejan de ser un salvavidas emocional y se convierten en algo mucho más sano, un complemento valioso, pero no indispensable. Quizá ahora mismo te resulte difícil creerlo. Quizá sigas pensando en esa persona cada día. Quizá todavía te duela recordar ciertos momentos. Quizá una parte de ti siga esperando que vuelva. Pero quiero que recuerdes algo. No eres la primera persona que siente esto.
Millones de personas han pasado exactamente por el mismo lugar. Han llorado por las noches. Han pensado que nunca volverían a enamorarse. Han creído que jamás superarían aquella pérdida. Y, sin embargo, la superaron. No porque fueran más fuertes que tú. No porque sintieran menos. Sino porque un día dejaron de vivir mirando hacia atrás y empezaron a construir algo nuevo delante de ellos. Y ese día, tarde o temprano, también llegará para ti. Porque aunque ahora no lo parezca, el final de una historia no tiene por qué ser el final de tu felicidad. A veces es simplemente el comienzo de una versión de ti mismo que todavía no conoces. Hay algo que suele ocurrir después de una ruptura y que muy pocas personas reconocen abiertamente. Durante un tiempo, todo parece perder color. Las cosas que antes te emocionaban dejan de hacerlo. Los planes que antes te hacían ilusión parecen vacíos. Incluso los momentos felices pueden sentirse incompletos porque una parte de tu mente sigue comparándolos con el pasado. Es como si la vida siguiera avanzando, pero tú te hubieras quedado detenido en una estación que el resto del mundo ya abandonó hace tiempo. Y precisamente por eso muchas personas llegan a una conclusión equivocada. Creen que el problema es que han perdido a alguien extraordinario, cuando en realidad el problema es que han dejado de construir una vida que les ilusione por sí misma. Cuando estamos enamorados solemos vivir con una sensación constante de dirección. Tenemos planes, expectativas y objetivos compartidos. Existe algo hacia lo que avanzar. Pero cuando la relación termina, esa dirección desaparece. De repente ya no sabemos hacia dónde mirar. Y como no tenemos nada delante, volvemos la vista hacia atrás. Es una reacción natural. Sin embargo, permanecer demasiado tiempo observando el pasado tiene un coste enorme. Cada minuto que inviertes intentando revivir una historia terminada, es un minuto que no dedicas a crear una nueva. Por eso quiero plantearte una pregunta importante. Si esa persona nunca volviera a aparecer en tu vida, ¿qué harías? Piénsalo de verdad. Imagina que alguien pudiera garantizarte que jamás volverás a hablar con ella. Que no habrá mensajes inesperados, ni segundas oportunidades, ni reencuentros románticos dentro de unos años. ¿Cómo vivirías entonces? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué objetivos perseguirías? ¿Qué cambios harías en tu rutina? Porque la respuesta a esa pregunta suele contener exactamente lo que necesitas hacer ahora mismo. Muchas personas viven atrapadas en una especie de espera emocional. No avanzan porque una parte de ellas sigue esperando que ocurra algo que les permita recuperar el pasado. El problema es que la vida rara vez recompensa a quienes se quedan esperando. La vida recompensa a quienes siguen caminando. Y lo más curioso es que cuando una persona deja de vivir pendiente de recuperar a alguien, suele empezar a recuperar algo mucho más importante, a sí misma. Existe una razón por la que tantas personas dicen años después que una ruptura fue una de las mejores cosas que les ocurrió, aunque en su momento pareciera una tragedia. No porque disfrutaran sufriendo. No porque la pérdida fuera agradable. Sino porque aquella experiencia las obligó a crecer. Las obligó a desarrollar una fortaleza que no sabían que tenían. Las obligó a enfrentarse a sus inseguridades. Las obligó a descubrir capacidades que nunca habrían desarrollado de otro modo. El dolor tiene una característica extraña. Puede destruirte o puede transformarte. Y muchas veces la diferencia entre una cosa y otra depende de la actitud con la que decides enfrentarlo. Piensa en cuántas personas han comenzado a cuidar su salud después de una ruptura. Cuántas han empezado a entrenar, a estudiar, a emprender proyectos, a viajar o a perseguir sueños que llevaban años posponiendo. No lo hicieron porque la ruptura fuera algo positivo en sí mismo. Lo hicieron porque el sufrimiento les obligó a replantearse quiénes eran y qué querían hacer con su vida. De repente comprendieron algo que antes no veían con claridad: el tiempo es limitado. Y desperdiciarlo esperando a alguien que no está presente es una de las decisiones más caras que podemos tomar. Ahora bien, esto no significa que debas convertirte en una máquina de productividad para evitar sentir emociones. Mucha gente comete ese error. Intentan llenar cada segundo de su agenda para no pensar.
Trabajan más horas de las necesarias. Salen constantemente. Se rodean de ruido. Buscan cualquier distracción posible. Pero una cosa es reconstruir tu vida y otra muy distinta es huir de tus sentimientos. El objetivo no es escapar del dolor. El objetivo es aprender a convivir con él mientras sigues avanzando. Porque las emociones que no procesas terminan encontrando la forma de regresar. Hay una lección especialmente importante que muchas personas aprenden demasiado tarde. El amor no siempre consiste en aferrarse. A veces consiste en dejar ir. Nos han contado tantas historias sobre luchar por quien amas que olvidamos una realidad fundamental: no puedes obligar a nadie a quedarse. No puedes convencer a alguien para que te quiera. No puedes negociar el amor. Puedes comunicarte, puedes esforzarte, puedes mejorar, puedes aprender de tus errores, pero hay una línea a partir de la cual la decisión ya no depende de ti. Y cuanto antes aceptes esa realidad, antes recuperarás tu paz mental. Gran parte del sufrimiento amoroso nace de intentar controlar lo incontrolable. Queremos saber por qué ocurrió. Queremos entender cada detalle. Queremos encontrar una explicación perfecta que haga desaparecer el dolor. Pero la vida no siempre ofrece respuestas satisfactorias. Hay relaciones que terminan sin un cierre claro. Hay personas que se marchan sin explicar realmente sus motivos. Hay historias que quedan incompletas. Y aunque resulte frustrante, aprender a vivir con ciertas incógnitas forma parte de la madurez emocional. De hecho, una de las mayores muestras de fortaleza no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en seguir adelante aunque no las tengas. Consiste en aceptar que algunas preguntas jamás serán respondidas y que, aún así, tu vida puede continuar. Porque la verdad es que muchas veces no necesitamos más explicaciones. Lo que necesitamos es dejar de mirar constantemente hacia una puerta que ya se cerró y empezar a explorar las que todavía permanecen abiertas. Y hablando de puertas abiertas, quiero hablar del futuro. Porque cuando sufrimos por amor solemos convencernos de que hemos perdido algo irrepetible. Pensamos que jamás volveremos a conectar con alguien de esa manera. Que nadie nos comprenderá igual. Que ninguna relación futura podrá compararse. Sin embargo, casi todas las personas que han amado profundamente han pensado eso alguna vez. Y casi todas terminaron descubriendo que estaban equivocadas. La razón es sencilla. No extrañas únicamente a una persona. Extrañas cómo te sentías cuando estabas con ella. Y esas emociones pueden volver a aparecer en contextos diferentes, con personas diferentes y de maneras que hoy ni siquiera imaginas. El problema es que mientras sigas convencido de que tu mejor historia ya ocurrió, permanecerás ciego a las posibilidades que todavía no han llegado. Es como intentar conducir mirando únicamente por el retrovisor. Tarde o temprano terminarás chocando. Quizá la mayor ironía de las rupturas es que muchas veces nos convierten en la persona que necesitábamos ser para la siguiente etapa de nuestra vida. Nos enseñan a identificar señales que antes ignorábamos. Nos muestran qué tipo de comportamientos no queremos volver a tolerar. Nos ayudan a definir nuestros valores. Nos obligan a desarrollar amor propio. Nos enseñan que una relación sana no consiste en necesitar desesperadamente a alguien, sino en elegir compartir tu vida con una persona desde la libertad y no desde el miedo. Y aquí llegamos a la idea más importante de todo este vídeo. El objetivo no es dejar de sufrir por amor porque sí. El objetivo es comprender que tu vida vale mucho más que una sola historia. Eres mucho más que una ruptura. Mucho más que un rechazo. Mucho más que una decepción sentimental. La persona que te hizo daño forma parte de tu historia, pero no es el autor de tu futuro. Ese papel te pertenece únicamente a ti. Dentro de unos años, probablemente mirarás atrás y recordarás esta etapa de una forma muy distinta. Verás cosas que ahora no puedes ver. Entenderás lecciones que todavía no comprendes. Y es posible que incluso agradezcas algunos acontecimientos que hoy te parecen insoportables. Porque el tiempo tiene una forma curiosa de revelar perspectivas que el dolor nos impide observar en el presente. Así que si estás viendo este vídeo con el corazón roto, si sientes que una parte de ti sigue atrapada en el pasado,
quiero que recuerdes algo. No necesitas tener tu vida resuelta mañana. No necesitas despertarte sin dolor de un día para otro. No necesitas fingir que no te importa. Lo único que necesitas es seguir avanzando. Un día más. Un paso más. Una decisión más. Porque la felicidad rara vez regresa de golpe. Normalmente vuelve de forma silenciosa. A través de pequeñas victorias cotidianas. A través de nuevas experiencias. A través de personas inesperadas. A través de momentos aparentemente insignificantes que poco a poco vuelven a recordarte que la vida sigue teniendo cosas maravillosas que ofrecer. Y cuando llegue ese momento, cuando vuelvas a sentir ilusión, cuando vuelvas a reír sin esfuerzo, cuando vuelvas a mirar al futuro con esperanza, entenderás algo que ahora puede resultar difícil de creer. Aquella persona no se llevó tu capacidad de ser feliz. Simplemente se llevó un capítulo de tu historia. Y por doloroso que haya sido, todavía quedan muchas páginas por escribir. Algunas de ellas serán mejores de lo que hoy eres capaz de imaginar. Porque el amor más importante que encontrarás a lo largo de tu vida no es el que recibas de otra persona. Es el que aprendas a construir contigo mismo. Y cuando consigas eso, descubrirás que ninguna ruptura tiene el poder de destruirte definitivamente. Porque habrás encontrado algo mucho más sólido que cualquier relación, habrás encontrado tu propio valor.